Mira cómo dice la palabra del Señor en Romanos capítulo número 1, verso 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La semana pasada nosotros estuvimos predicando del verso 16 y 17. En donde Pablo nos presenta allí las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio. Y si recuerdan muy bien, estas verdades del Evangelio es bien básica. Es que en Jesucristo, por fe, somos justificados. Solamente por la fe, dice Pablo allí. El justo por la fe vivirá. Y estuvimos viendo cómo el Evangelio, que la palabra Evangelio quiere decir simple y sencillamente buenas noticias. Son las buenas noticias de que el hombre por fe en Jesucristo tiene salvación. Vimos cómo el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No importa de quién sea, tanto judío como griego. Siempre es cuando sea una persona que cree en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y cree y depende de Él y cree en las promesas de Él y confía en Él para su salvación final. La palabra dice, esa persona es declarado justo delante de Dios y ahora ese justo vive por esa fe. Estuvimos viendo la semana pasada. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Ese es el mensaje glorioso y hermoso que nosotros predicamos, ¿verdad? Es algo preciosísimo el meditar en la verdad de que no hay condenación ninguna a los que están en Cristo, que hemos sido librados, ¿verdad?, del castigo, que tenemos salvación y tenemos la bendición de ser declarados justos delante de Dios, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que también le dije la semana pasada es que el mensaje del Evangelio, aunque es un mensaje de buenas noticias, a su vez es un mensaje ofensivo y difícil para el incrédulo procesar. Es como un trago amargo para el que no tiene fe en su corazón. Es por eso que tantas personas, cuando escuchan el mensaje fiel del Evangelio, terminan rebelándose en contra del mismo. No soportan, no procesan, no aceptan el mensaje del Evangelio fiel. ¿Por qué? Por varias razones. Para un repaso rápido de lo que les dije la semana pasada. El Evangelio nos confronta con la total incapacidad que el hombre tiene de salvarse a sí mismo. A nosotros nos gusta ser los héroes de nuestra propia película, ¿verdad? Nosotros pensamos que yo puedo por mi propia cuenta. Alimenta eso nuestro orgullo, nos hace sentir como que realmente somos alguien. Y el Evangelio nos dice, no, tú no puedes. Eres totalmente incapaz de por tu propia cuenta alcanzar salvación. Eres incapaz de hacerlo por ti mismo. Por eso el Evangelio es ofensivo, porque la gente quiere pensar que ellos pueden por su propia cuenta. El Evangelio nos muestra la pecaminosidad del pecado, le dije a ustedes la semana pasada. ¿Qué quiere decir eso? Que simple y sencillamente muestra cuán malo es el pecado. Tan malo es el pecado que requirió la muerte del Hijo hermoso y santo y glorioso del Dios creador del universo. Mire cuán grave es el pecado que para lidiar con él Dios tuvo que clavar a su Hijo a una cruz. Es ofensivo para Dios el pecado. Y el hombre por lo general trata de tomar el pecado y hacerlo menos de lo que realmente es. Queremos hacer paz con el pecado. Queremos tratar de nosotros convencernos a nosotros mismos que no es tan malo realmente. ¿Verdad? Eso es lo que el mundo enseña, eso de paso. Esa es la ideología del mundo. Haz paz contigo mismo. Eso no es otra forma de decir el pecado en el cual tú has decidido vivir. Acéptalo, gózalo y sé orgulloso del mismo. Eso es lo que el mundo enseña hoy día. Pero el Evangelio enseña algo opuesto. El Evangelio enseña algo contrario. El Evangelio dice, no, el pecado es serio y tan serio que requirió un castigo y requiere castigo. ¿Ok?
Otra cosa que el Evangelio hace que nos ofende, que ofende al hombre, es que toma al hombre y lo deja desnudo delante de Dios. Revela las intenciones del corazón, revela nuestros pensamientos. Por así decirlo, nos quita toda la capa. Dios ve a través de nuestras vestimentas espirituales falsas, como allá en el huerto de Edén. Adán y Eva se vieron desnudos y ¿qué hicieron? Se cosieron delantales, ropas de hojas que encontraron en el huerto. Y Dios veía a través de eso. Su desnudez era clara delante de Dios. Las obras del hombre no son suficientes para cubrirlo. Los pensamientos del hombre son revelados delante de Dios y el Evangelio hace eso. Las intenciones del corazón del hombre son reveladas. Otra cosa que les dije es que el Evangelio es angosto y es exclusivo. Cristo nos dijo, puedes venir al Padre de muchas maneras y por muchos caminos. Cristo nos dijo, todos los caminos llevan al cielo. Eso no es el mensaje que Cristo predicó. Cristo dijo, solamente hay un camino, yo soy el camino y es la única manera para llegar al Padre. Juan 14, ¿verdad? Solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida y es Cristo Jesús y nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo el Señor, ¿ve? El Evangelio tiene un mensaje extremadamente angosto y exclusivo, un mensaje de negación. El que quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes entrar al reino de Dios siendo tú. Nosotros queremos entrar al cielo siendo yo. Yo soy Josué y voy a entrar al cielo como Josué. No, yo no puedo entrar al cielo como Josué. Yo entro al cielo ¿en quién? Entro al cielo en Cristo. Es escondido detrás de la justicia de Cristo, detrás de la gloria de Cristo, detrás del nombre de Cristo, detrás de la cruz de Cristo, lavado por la sangre de Cristo, que es que yo puedo entrar en la presencia del Señor. Y algún día, dice la palabra, que seré transformado por la gloria de Cristo. Seré vestido con la gloria de Cristo. Mi cuerpo corruptible será vestido de incorrupción, como Cristo es. Yo no puedo entrar por mí mismo. Otra cosa que el Evangelio hace que nos ofende a muchos de nosotros, y es lo que vamos a hablar en esta mañana en un poco más de detalle, es que nos expone a la ira de Dios. Nos expone a la realidad de que para que hayan buenas noticias, tenemos que primeramente entender las malas. Y ahí es donde mucha gente en la iglesia de hoy día han fallado en su predicación del Evangelio. Claro, yo creo que debemos ser nosotros los ejemplos más grandes de amor, de gracia y de misericordia. Nosotros debemos ser la gente más dulce del mundo, más amorosa del mundo, más honrable del mundo, más respetuosa del mundo, porque tenemos en nosotros el Santo Espíritu de Dios que nos lleva a vivir no como la gente vive en el mundo, sino que nos lleva a vivir una vida celestial y gloriosa. Debemos ser distinguidos, claro, por esa actitud de amor. ¿Verdad que sí? Pero a su vez, mis amados hermanos, eso no quiere decir que yo voy ahora a cubrir la verdad de que el hombre sin Cristo está en condenación. Y ahí donde mucha gente, pensando que van a alcanzar al mundo con solamente una dosis de amor, cogen y ponen a un lado el mensaje de que hay una condenación, hay una ira, hay un castigo con el cual tiene que ser lidiado. No podemos, mi amado hermano, predicar el evangelio a medias. Un evangelio a medias no tiene todo el efecto. Es más, yo les decía a ustedes la semana pasada que mucha gente en su esfuerzo de remover la ofensa del evangelio, predica un evangelio a medias y lo que terminan haciendo es que le quitan la potencia al evangelio. Eso es lo que Pablo hace. Pablo no predica las buenas nuevas completamente hasta primeramente enseñar las malas. Y por eso que aquí el verso número 18, él comienza de esa manera. Porque la ira de Dios, y va a pasar el próximo capítulo, el 2 y el 3, tomando a toda persona y literalmente poniéndolos bajo condenación. Tomando a todo hombre y enseñando cómo es que todos nosotros, sin importar quiénes seamos, si somos religiosos o no religiosos,
sin Cristo estamos bajo el peso de la ira de Dios. Es imposible para nosotros removernos de ahí y necesitamos a Cristo para poder ser absueltos de esa ira. Antes de comenzar, antes de hablar de la justificación por la fe, que él hablará más detalladamente en el capítulo 4 en adelante y el capítulo 5. Antes de hablar de cómo es que el hombre puede ser declarado justo delante de Dios, aunque ya en el verso 16 y 17 nos dio un resumen corto, ¿verdad?, de eso. Pero antes de ampliar ese tema, Pablo va a pasar varios capítulos hablándonos acerca del pecado, la seriedad del mismo y el castigo que el mismo lleva. ¿Ok? Y la realidad de que el pecado el Evangelio nos confronta con la ira de Dios, hace que el Evangelio sea ofensivo para muchas personas. Miren, antes de Pablo dar las buenas noticias, como dije, dar las malas. Antes de decirnos cómo escapar de la ira, tiene que explicarnos lo que la ira es. Antes de decirnos de qué vamos a ser salvos, antes de que podemos ser salvos, tenemos que entender de qué vamos a ser salvos. Ahí es donde mucha gente fallan. Dios te puede salvar, y la pregunta que el hombre tiene, el hombre natural, y yo sé que si usted en alguna ocasión ha predicado el Evangelio a alguien y le ha dicho en el Evangelio tiene salvación a alguien, una de las preguntas más clásicas que vienen es: ¿de qué me va a salvar? Yo no necesito salvación, yo estoy bien, yo no le debo nada a nadie, yo estoy bien como estoy. Esa no es la forma en que a la gente le responden. ¿De qué? ¿Salvación de qué? Entonces, si fallamos en presentar la realidad de que el Evangelio nos condena primeramente para luego salvarnos, si presentamos solamente el área de la salvación sin presentar el área de la condenación, esa es la respuesta que vamos a recibir. O la pregunta, debo decir, que vamos a recibir. ¿De qué me salvan? La realidad es que Dios nos salva, escuche bien, nos salva de sí mismo. Dios nos salva de su ira, nos salva de la condenación. Claro, nos salva del pecado, nos salva de Satanás, nos salva de la infección del mundo. Pero, final y al cabo, el Evangelio nos libra del peso de la ira de Dios. Y ese es uno de los temas que mucha gente no le gusta tocar. ¿Okay? La ira de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos cometemos el error de ver este tema de la ira de Dios a través del lente del hombre. Y pensamos, mi amado hermano, que un Dios airado es contrario a su naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros experimentamos ira, por lo general, la mayor parte de las veces es en pecado. Es en el pecado que nosotros experimentamos la ira, porque somos criaturas caídas. Y nosotros cuando escuchamos el tema de la ira de Dios, se nos hace difícil procesarlo, porque lo estamos midiendo de acuerdo a nuestro entendimiento y nuestra experiencia, no de acuerdo al estándar divino, no de acuerdo a la naturaleza santa de Dios. ¿Ok? Ahora, entonces, para nosotros poder apreciar la maravilla de la gracia de Dios, tenemos que aprender a apreciar y a entender la seriedad y la ferocidad de la ira de Dios contra el pecado y contra toda ofensa. O sea que antes de nosotros apreciar el perdón, tenemos que entender las consecuencias eternas del pecado y el castigo que él mismo requiere. Vayamos al texto entonces para observarlo. Comienza Pablo diciendo: porque la ira. La palabra griega detrás de esa palabra español, ira, no es como la ira nuestra. Tiene, la palabra griega es orge. Y hace referencia a una indignación determinada, decidida. Una indignación determinada, decidida. O sea, que está indignado en contra de algo. No es como la ira nuestra. La palabra griega que la Biblia utiliza para la ira del ser humano es thumos, que es una ira momentánea, emocional, incontrolada, que nosotros somos propensos a ella. Como les decía hace un minuto atrás, la razón por la cual se nos hace difícil procesar la idea de la ira de Dios es porque cuando pensamos en la misma, pensamos en nuestra ira, pensamos en nuestra reacción.
Mas sin embargo, en el caso de Dios, no es una ira como la del ser humano, es una ira santa, divina, y veremos en un segundo lo que eso quiere decir. ¿Okay? Vamos a observar nosotros varias características de la ira de Dios. Y lo primero que vamos a ver es la calidad de la ira. Veamos la calidad de la ira. Y la ira de Dios es santa. Mira lo que dice Pablo, porque la ira de ¿quién? La ira de Dios. Y cuando nosotros vamos a acercarnos a este tema de la ira, tenemos que entender de quién es. Y quién es el que está airado. Porque una vez más, yo puedo pensar en mi ira, en mi enojo, en mi molestia. Y como soy criatura caída y pecador, entonces voy a juzgar incorrectamente lo que la ira de Dios es. Tengo que entender que la ira es de Dios. Es Dios en este caso. Nosotros, mis amados hermanos, el que está molesto, el que está airado. Nosotros no podemos nosotros pensar que podemos comparar la ira de Dios con la ira que nosotros experimentamos. Realmente es una tontería, debo decir. Es antibíblico, debo decir. Es que nosotros vayamos y midamos a Dios según los estándares humanos. Un problema grave que mucha gente hace a la hora de hacer su teología. Miden a Dios de acuerdo a las experiencias del hombre. Miden a Dios de acuerdo al estándar del ser humano. Una de las doctrinas que mucha gente hace en eso es con la doctrina de la elección. Que Dios elige quién se salva. Y dice, pastor, eso es injusto, dice la gente. Eso es injusto que Dios escoja. Oye, ¿quién soy yo para decir lo que es justo? ¿Acaso puede el hombre declarar lo que está bien y lo que está mal? ¿Acaso sabe el hombre más que Dios? O sea, cometemos el error de juzgar a Dios de acuerdo a los estándares nuestros y de acuerdo a la experiencia humana. Y vemos entonces, en este caso, la doctrina de la elección. Y decimos, no es posible, es injusto que Dios escoja a unos y a otros no. Miren, mi hermano, en el caso de la elección, para saltar este tema y seguir adelante, usted lo que no quiere es justicia, porque la justicia lo que determina es condenación. Lo justo sería que todos nosotros fuéramos condenados al infierno. Eso es lo justo, ¿verdad? Toda alma que pecare, la misma que morirá. Eso está escrito. El alma que pecare morirá. Lo justo es que seamos condenados. En el caso de elección, usted no quiere justicia, usted quiere misericordia. En su misericordia Dios escoge a quien salva. ¿Ve? Entonces lo mismo hacemos con la ira. Tomamos el concepto de la ira de Dios y lo tratamos de filtrar a través de la experiencia y el entendimiento y los estándares humanos, y comenzamos a descartar esa idea de la ira de Dios, simplemente porque la ira humana siempre está viciada con el pecado, y como nuestra ira está llena de pecado, entonces tomamos la ira de Dios y la echamos a un lado. No es imposible. ¿Okay? Tenemos que entender que la ira de Dios no es caprichosa, no es irracional, sino que es la única respuesta justa y apropiada de un Dios totalmente santo hacia el mal y hacia el pecado. Si Dios no estuviese airado en contra del pecado, entonces Dios no sería santo. Pero porque Dios es santo, santo y santo, completa y perfectamente santo, entonces está molesto, odia y está airado en contra del pecado. ¿Ve? Una de las razones por las cuales muchas personas no procesan la idea de la ira de Dios es porque no entienden tampoco la santidad de Dios. No comprenden la absoluta santidad, perfección divina. Y por tal razón se molestan, se ofenden por la idea de la ira de Dios. Pero si entendieran la santidad absoluta de Dios, la perfección de Dios, entonces ellos verían la seriedad del pecado y cuánto ofende y molesta a Dios el pecado del hombre. Y entonces nosotros podríamos entender este concepto de la ira de Dios. Miren, uno de los
pasajes preferidos míos del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Isaías, cuando Isaías entra al templo y se encuentra con una visión de la gloria de Dios, y dice que las faldas de Dios llenaban el templo, llenaban el lugar, y había unos serafines que volaban con 6 alas, con 2 volaban, con 2 se cubrían los rostros y con 2 se cubrían los pies, y dice que ellos declaraban una voz: santo, santo, santo. La respuesta de Isaías es interesantísima, porque en vez de decir: ay, qué bueno, estoy en la gloria de Dios, Isaías dice: ay de mí, que soy pecador. Soy un hombre inmundo, de labios inmundos, en medio de un pueblo inmundo. Cuando Isaías vio la gloria y la santidad de Dios, ¿qué fue lo que primero le vino a la mente? Su condición. Y por eso él dice: ay de mí. Esa frase, ay de mí, en el hebreo quiere decir maldito soy. Lo que quiere decir. Se maldijo a sí mismo. Él vio la gloria del Omnipotente, su santidad y su hermosura, y lo primero que él sabe es que yo no soy digno, soy pecador. Si nosotros entendiésemos la santidad de Dios, entendiéramos entonces cuán indignos somos y entenderíamos bien por qué es que Dios está irado en contra del pecado. Así que lo primero es que entendamos que la ira es diferente. Es una ira santa. Es una ira justificada. Es la única respuesta, una vez más, que Dios puede tener en contra del pecado. Dios no podría ser completamente santo y a su vez no estar airado contra el pecado. Su santidad no tolera la impiedad y el pecado. ¿Entienden eso? Así que la respuesta. Próximo punto. Veamos el tiempo. Esa es la calidad de la ira. Es santa, es de Dios. Número 2. Veamos el tiempo de la ira. Pablo dice: porque la ira de Dios es revelada. Esa palabra es importante. Revelada viene del griego apocalipto, que es donde recibimos la palabra apocalipsis, que es revelación. Cuando es revelado, algo es expuesto, algo es declarado. En este caso se podía traducir mejor esa frase constantemente revelada, porque tiene una connotación de presente. O sea, la ira de Dios se revela constantemente. Una de las preguntas más comunes que los ateos tienen, esto es muy común, es esta: si Dios es real, dicen ellos, si Dios es real, ¿por qué no hace nada en contra del mal? ¿Verdad que sí? Si Dios existe, ¿por qué Él permite los ataques terroristas? ¿Por qué un 9/11? ¿Por qué un asesinato? ¿Por qué una violación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Esa es su pregunta. Si Dios es real, ¿por qué no hace algo en contra del mal? Antes de contestar y continuar, la pregunta es una refutación de la posición del ateo. En sí misma, una refutación de su posición. Porque si Dios no existe, según el ateo dice, Dios no existe, entonces, ¿qué importa qué se hace o no se hace contra el mal? Si Dios no existe, ¿qué importa? ¿Qué importa si se castiga el mal o no? Si Dios no existe, entonces, ¿cuál es la base que nosotros podemos decir existe el mal y existe el bien? Si Dios no existe, ¿qué autoridad existe en el universo suprema para determinar lo que es bueno y lo que es malo? El hecho de que el ateo reconoce que existe el mal y por consecuencia también existe el bien, entonces en la pregunta está reconociendo que Dios existe porque Él es la única autoridad suprema para determinar lo bueno y determinar lo malo. ¿Verdad que sí? Así que la pregunta automáticamente se refuta a sí misma. Pero la pregunta viene porque muchas veces la gente no entiende. La pregunta está basada en una simple ignorancia de lo que Dios ha hecho y de lo que ha prometido hacer. Y cuando hablamos de que la ira de Dios es revelada o constantemente revelada, como dice Pablo ahí, porque la ira de Dios es revelada, tenemos que entender estas dos categorías de la ira de Dios. Lo que Dios ya ha hecho en manifestar su ira y lo que Dios va a hacer y ha prometido hacer para manifestar su ira. Veamos esa primera, lo que Dios ya ha hecho. ¿Qué Dios ha hecho? Dios ha manifestado su ira en muchas ocasiones ya en el pasado.
En Edén, ¿qué hizo Dios con el pecado? Lo castigó. Dios no tomó el pecado de Adán y Eva y lo barrió bajo la alfombra y continuó mirando como si nada. Si Dios no es como nosotros. Mucha gente cree que Dios es como nosotros, que ignoramos las cosas. Si cerramos los ojos y dejo de mirar por suficiente tiempo, quizás se va. Déjame quedarme aquí. A ver si se va. Dios ha lidiado con el pecado desde el principio. En Edén castigó el pecado. Pronunció maldición sobre Adán, pronunció maldición sobre Eva, pronunció maldición sobre la serpiente, pronunció maldición sobre la creación fue maldita. Espinos y cardos de producirá la tierra, le dijo Dios a Adán, ¿verdad? Miren el diluvio. Otra manifestación de la ira de Dios. Dios tomó, miren esto, Dios tomó una generación entera de personas y las ahogó. Salvando, dice la Escritura, a 8 solamente. 8 solamente. ¿Sí? Miren, desde Adán hasta Noé habían transcurrido, si mi matemática no me falla y si me acuerdo bien de los números, aproximadamente unos 1600 años de tiempo. ¿Sí? 1600 años de tiempo. Para ese nivel, después de 1600 años ya habrían varias millones de personas viviendo en la faz de la tierra. Probablemente. ¿Ok? Especialmente en aquel tiempo la gente duraba bastante y tenía muchos hijos. Y de esas, no sabemos el número, la Biblia no dice el número, pero de todas esas miles y probablemente millones de personas que ya vivían en el mundo, 8 solamente fueron puestas en un arca y salvadas. Porque el pecado del hombre llegó hasta un punto que le apestaba a Dios. Y usted le hace Génesis 6 para que usted lo vea. Y Dios decidió tomar la generación entera, toda la generación, y junto con ellos plantas y animales y todo lo creado aquí en la tierra, completamente barrido, totalmente barrido. Solamente salvaron los 8 en el arca y los animales que estaban con Noé allí. Y los marítimos también, porque esos se quedaron afuera, no tenían que entrar al arca. Eso no se ahogan. La ira de Dios manifestada. Y Dios nos dejó, escuche bien, Dios nos dejó evidencias claras de ese evento. Evidencias. ¿Usted ha escuchado la palabra fósil o fósiles? ¿Usted ha escuchado esa palabra anteriormente? Un fósil es unos huesos de animales mayor parte del tiempo. Y pastor, ¿por qué no se encuentran muchos fósiles de hombres? Porque los hombres somos más inteligentes que los animales y en el momento del diluvio comenzamos a escalar montañas. Y fuimos los últimos en morirnos los hombres. Y nos quedamos flotando en la parte de arriba. ¿Y sabe lo que pasó, verdad, con nosotros? Nos podrimos, nos desvanecimos y nos comimos los animales, nos comieron quizás los animales del mar. ¿Sí? Pero los animales fueron enterrados. Muchos de ellos, miles de animales fueron enterrados por deslizamientos de lodo en el año del diluvio. Y en el enterrarse, eventualmente se fosilizaron. Y nosotros encontramos miles de fósiles por toda la faz de la tierra. Los científicos explican esto, que es un proceso de miles de millones de años de enterramiento de animales que han ido a unas diferentes etapas de extinción y se han creado esos fósiles. Yo creo que la explicación más lógica y concreta es que en el año del diluvio fueron enterrados todos ellos. Y Dios nos dejó evidencia de que Él ya ha manifestado su ira en el pasado. No solamente por el testimonio de la palabra, sino por la evidencia de la naturaleza. Y así podemos continuar viendo las ocasiones en el Antiguo Testamento. Sodoma y Gomorra, Dios los toma y los destruye con fuego y azufre desde el cielo por el pecado de esa ciudad. Tomó el ejército de Faraón y lo enterró debajo del Mar Rojo. Y nosotros vemos también la ira de Dios manifestada en el sistema sacrificial de la ley. No sé si usted sabía esto, pero cuando Dios le dijo a Moisés que constantemente tenía que ofrecer sacrificios en el altar a Dios y que las ofrendas tenían que ser traídas constantemente, ¿sabe por qué? Porque la ira de Dios estaba ardiendo constantemente contra el pecado y el sacrificio tenía que ser traído para que la ira de Dios no quemara al pueblo y quemara el sacrificio en vez. Ese es el simbolismo detrás de los sacrificios que eran traídos al altar.
De que Dios le dice a Moisés que el fuego en el altar tenía que estar constantemente ardiendo. Y muchos hermanos lamentablemente no comprenden lo que eso quiere decir y creen que eso es un simbolismo de bendición, que ese fuego en el altar tiene que estar ardiendo siempre, porque Dios le dijo a Moisés que ese fuego no se podía apagar, y el fuego del Espíritu Santo en mi corazón que siempre está ardiendo. Y no entienden que el simbolismo detrás del fuego que ardía en el altar es que la ira de Dios está constantemente ardiendo contra el pecado. Y por eso Dios le dijo a Moisés: no la dejes apagar nunca, no dejes ese altar nunca apagarse. Y diariamente traían al altar los sacrificios para ser quemados, simbolismo de que el sacrificio era necesario para aplacar la ira de Dios. ¿Ve? Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento está basado en la idea de que la ira de Dios es aplacada a través de la ofrenda y el sacrificio. Todo eso, todo ese sistema, el derramamiento de la sangre de los corderos y todas esas cosas eran hechas para ilustrar esta verdad céntrica de que Dios está irado contra el pecado y necesita un sustituto, un sacrificio que se haga para que el pueblo no reciba el castigo de la ira de Dios. ¿Ve? Todo era una sombra de lo que vendría en Cristo Jesús. Pero más allá de eso, más allá de todas esas cosas, mis amados hermanos, la ilustración, la revelación suprema de la ira de Dios, debo decir, fue la que Él colocó sobre los hombros de su Hijo aquel día en el Calvario, cuando lo clava a una cruz, cuando lo aplasta bajo el peso de la ira divina por el pecado de todos nosotros. Cristo soportó la violencia, la furia de la ira de Dios en aquel lugar, y el castigo que yo merecía cayó sobre sus hombros. Esa es la revelación más grande y suprema de la ira de Dios, donde Cristo toma la copa de la ira divina y se la toma completamente y la absorbe totalmente. ¿Ven? Vemos ahí en el Calvario. Sí, el Calvario es una demostración del amor de Dios. Claro que sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Por un lado demuestra su amor, por otro lado demuestra su ira en que castiga al Hijo en lugar nuestro. Vemos la furia de Dios siendo derramada sobre Él en aquel lugar. Yo les prediqué a ustedes hace un par de años atrás, creo que fue, un sermón que se titula La parodia en el Calvario. Si usted quiere buscarlo en el website, lo pueden buscar, está disponible. Escúchelo. La parodia en el Calvario, en donde yo les hablaba a ustedes acerca de las burlas. ¿Se acuerdan que estaba todo el mundo burlándose de Jesucristo? Y pasaban y los ladrones al lado de la cruz también, mira que hijo de Dios no puede salvarse a sí mismo. Y todo era una burla, una parodia. Hasta el mediodía se cayó todo el mundo. Hubo silencio absoluto. ¿Por qué pasó el mediodía? Según el texto bíblico, dice que se hizo tinieblas todo el lugar. Y desde las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, se apagó el sol. Se apagó el sol, una intervención divina en aquel lugar. Dios le apaga la luz a todo el mundo y déjame decir algo, se acabó la risa. ¿Qué es lo que estaba pasando en esas 3 horas? En esas 3 horas, el divino, infinito, glorioso, eterno Hijo de Dios estaba absorbiendo la ira espiritual de Dios que estaba cayendo sobre Él. Por eso cayó tinieblas en aquel lugar. Una manifestación de la ira de Dios en aquel lugar, donde el Hijo está ahora literalmente tomando la copa de la ira de Dios. Dios ya ha manifestado su ira en el pasado. Y la Biblia dice no solamente que Dios ha manifestado su ira en el pasado, también dice que Él la manifestará en el futuro. La ira de Dios es revelada, no es más, constantemente. Ya Dios ha hecho cosas y Él ha prometido hacer cosas también. Dios está acumulando ira para derramarla en el día final. Muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué tanta gente malvada prospera? ¿Por qué tanta gente que hacen el mal continúan haciendo el mal con total impunidad, sin que nadie los pare? ¿Por qué es que, mis amados hermanos, Dios no castiga al pecador en el instante? Miren, mi amado hermano, la ira de Dios quizás se puede retrasar, pero se está acumulando para derramarla en un tiempo final. Pablo en Romanos 2:5 dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Está diciendo al pecador, tú sigues pecando, que lo que estás haciendo es acumulando.
Dios no ignora, una vez más, Dios no ignora el mal. Dios no es como nosotros que tomamos las cosas, tapamos el sol con la mano, ¿verdad? Que nos damos vuelta, ignoramos y pensamos quizás si Dios eso solo se arregla solo. Lo hacemos muchas veces. Está liqueando el lavamanos. Vamos a decir quizás solo se arregla el goteo ese. No, tiene que arreglarlo. Dios no hace así con el pecado. Dios no mira para el lado diciendo, yo voy a dejar a ver si se arregla solo. Dios no es ciego al pecado, Él no es de eso que no le importa. Todo pecado, todo mal será algún día rendido en cuentas delante de Dios. Escuche bien, cada pecado será pagado. Cada pecado será pagado. O por la cruz de Cristo o por la condenación eterna. Pero no hay ni una sola palabra que haya sido profesada que no será dada cuenta delante de Dios. No hay ni un solo pecado que Dios ignorará, ya sea que los cargó en los hombros de Cristo y los clavó a la cruz, o los tendrá que pagar el pecador por toda una eternidad en una condenación eterna, sufriendo bajo la ira eterna de Dios. Dios no ignora el pecado, la ira de Dios se revela. Mira lo que dice Pablo, continúa diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo, y tenemos el origen de la ira. La ira de Dios es rendida desde el cielo. Miren, a pesar de que Satanás es el príncipe de este mundo, él es el que opera en los principados del aire y controla, por así decirlo, esa atmósfera, ese ambiente, esa dimensión. Entendemos que la tierra finalmente está dominada por el cielo. Aunque Satanás tiene influencia sobre los pecadores y sobre todos los negocios del mundo, el trono de Dios es el que domina finalmente toda la creación, y su ira se manifiesta desde el trono divino. Es Dios, es el cielo el que está en control, no el diablo, no el hombre. Es el cielo el que está en control. El trono de Dios es el que domina sobre la tierra. Y hay dos formas, miren esto. Hay dos formas en el cual el gobierno de Dios manifiesta la ira sobre la tierra. La primera es en el orden moral. Dios, cuando creó las cosas, las creó con un orden moral, con el orden de la causa y el efecto. Y una forma en que la ira de Dios se manifiesta es que cuando una persona hace algo, aunque muchas veces no recibe las consecuencias de su pecado en el instante, por lo menos las consecuencias eternas del pecado en el instante, en el momento recibe las consecuencias, aunque sean temporales, de su pecado. Dios ha determinado que por ciertas prácticas la ley de Dios en esta tierra es caída. Y esa es la que podemos llamarle la ira incorporada de Dios. Está incorporada dentro del orden natural de las cosas. Cuando una persona peca, hay una consecuencia incorporada que funciona de manera inexorable. En este sentido, Dios está constantemente interviniendo, haciendo que la causa, la ley de la causa y el efecto moral funcione. Cuando Dios creó las cosas, las creó de esa manera. Y eso lo vemos. Eventualmente la persona que miente mucho, la mentira lo alcanza. El que roba eventualmente le cortan la mano, ya sea literalmente o ¿verdad? Ilustrativamente. Hay consecuencias por el pecado y el hombre las sufre. Las temporales las sufrimos aquí, las eternas se sufrirán al otro lado. Pero Dios ha puesto un orden moral en la creación. Lo segundo es que hay una intervención personal de Dios. Dios revela su ira a través de una intervención directa y personal. Dios no es una fuerza cósmica impersonal que pone el universo en movimiento y se deja y se aparta del mismo, deja que el universo siga corriendo por su propia cuenta. La ira de Dios se ejecuta exactamente de acuerdo con su voluntad divina. Dios interviene personalmente en la creación. El deísmo enseña que Dios creó las cosas, pero se separó. Es como el fabricador de relojes. Hizo el reloj, le dio cuerda y lo dejó que corriera solo. Y se desentiende de él. Dios no es así. Dios está involucrado personalmente. El cielo está involucrado en los asuntos del hombre. La ira de Dios se revela desde el cielo. Él está en control. Y Él está gobernando sobre todas las cosas.
Veamos la última parte. La extensión y naturaleza de la ira y finalmente la causa de la ira. Veamos la extensión y la naturaleza de la ira. Mira lo que dice Pablo, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios es universal. ¿Okay? La ira de Dios es descargada universalmente sobre todos los hombres que así la merecen. Ninguna cantidad de buena voluntad, de buenas obras, darle a los hombres, ayudar a los demás, e incluso servir a Dios puede excluir a una persona de todo lo que Pablo menciona aquí. Todos nosotros estamos sin Cristo, escuche bien, bajo la ira de Dios. La ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Toda. Es universal. En el capítulo número 3, cuando lleguemos allá, veremos cómo es que Pablo toma a toda criatura, a toda persona y la pone bajo condenación. En el verso número 9 dice esto: entonces, ¿somos mejores nosotros que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. ¿Ve eso? Tanto judíos como griegos. Esa es la forma de Pablo de decir todo el mundo. Pastor, yo no soy ni judío ni griego, así que estoy suelto. No. No corra mucho con esa. La forma en que Pablo dice toda persona es diciendo tanto judíos como griegos, que eran los dos grupos étnicos predominantes en el mundo de Pablo. Lo que Pablo quiere decir en ese caso es todo el mundo. ¿Sabe que nosotros usamos esa frase muchas veces de manera muy suelta? ¿Y quién fue para la fiesta? Ay, todo el mundo fue. No, mira, todo el mundo no, porque si fuera todo el mundo, ¿verdad? Son 7 billones de personas, no fue todo el mundo, ¿verdad? Pero lo usamos de una manera para decir ampliamente muchas personas fueron. Entonces Pablo está diciendo, tanto judíos como griegos están bajo pecado. O sea, todas las personas están bajo pecado. Verso 23, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, no hay ni uno que se libra. Así que la ira de Dios es universal y la ira de Dios no es injusta. La ira de Dios no es como la ira de los seres humanos pecaminosos, que puede llegar muchas veces a hacer daño desmedido a personas que no merecen. Usted sabe que la gente se aira y a veces hasta el inocente paga. Por eso es que la palabra nos habla a nosotros a que aprendamos a controlar el enojo y la ira en nuestras vidas, que no pequemos. Dice, airaos, pero no pequéis. Hay momentos que justifican una ira, momentos de ira que son justificados, pero hay momentos de ira que son pecaminosos. La mayor parte son pecaminosos para nosotros. La ira del hombre está, mi amado hermano, que muchas veces retribuye en contra del que primero se encuentra al frente. A veces la persona que no tiene nada que ver con lo que te pasó es el primero en cobrar las malas que te hicieron. ¿Cómo tú estás? Ni me hables, que no quiero saber nada. ¿Pero qué te he hecho yo a ti? Yo no te he hecho nada. Así es nuestra ira, ¿verdad? Retribuye muchas veces aún en contra de aquellas personas que no merecen la retribución. Mas sin embargo, la ira de Dios no es así. La ira de Dios está reservada para aquellos que realmente la merecen. ¿Ok? El caso es que todas las merecemos. El caso de nosotros es que Dios nos libra de su ira. Dios nos libra. En Cristo Jesús nos libra. Pero no es que yo no merezco la ira de Dios. No, yo merezco la ira de Dios, es que soy librado de la ira de Dios. Eso es hermoso. Pablo utiliza dos palabras aquí que son realmente sinónimos: impiedad e injusticia. Son sinónimos, aunque hacen un enfoque diferente en diferentes aspectos. La impiedad se refiere a la falta de referencia a la devoción y adoración al Dios verdadero. Es un fracaso inevitable que conduce a una forma de adoración falsa. O sea, la impiedad es nosotros ignorar, faltar el respeto, no darle honra, no darle adoración, no darle devoción a Dios. Es impiedad. Totalmente ir en contra del conocimiento de Dios e instituir una adoración a un Dios falso en lugar de la adoración al Dios verdadero. Lo cual ahora de manera inevitable nos lleva al resultado de la impiedad, que es la injusticia. ¿Ok? La injusticia abarca prácticamente la misma idea de la impiedad, pero se centra en la idea del resultado. El pecado primeramente ataca la majestad de Dios y luego de su ley. Los hombres no actúan con rectitud porque no están correctamente relacionados con Dios, que es la única medida y fuente de justicia. La impiedad conduce inevitablemente a la injusticia. Debido a que la relación de los hombres con Dios es incorrecta, su relación con los demás también es incorrecta. Los hombres tratan a los demás
de la manera en cómo lo hacen, porque tratan a Dios como lo hacen. O sea que la enemistad entre el hombre con su prójimo se origina en su enemistad contra Dios. Porque el hombre vive en impiedad, el resultado inevitable es practicar la injusticia. ¿Ve? Y Dios dice en la Escritura aquí que su ira se revela contra todos los hombres que practican impiedad e injusticia. No hay ni uno que está absuelto, ni uno que está libre. Es universal la extensión de la ira de Dios. Y lo último que quiero que veamos, la causa de la ira de Dios. Y realmente es lo último de hoy, pero es lo primero de la semana que viene. ¿Okay? Porque en esta mañana solamente veré esta porción del verso 18 al final. La semana que viene continuaremos examinando esta idea de la causa. ¿Por qué es que Dios está irado? ¿Cuál es la justificación de su ira? Pablo dice aquí en el verso 18 que la ira de Dios se revela contra el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y ahí está la causa de la ira de Dios. Que los hombres, dice, con injusticia restringen la verdad. ¿Okay? Muchas personas preguntarán, ¿cómo es que Dios puede responsabilizar a todos los hombres por el fracaso moral, espiritual, por su pecado? ¿Por qué que Él está tan enojado con todo el mundo cuando hay tantas personas que tienen menos oportunidades para escuchar el Evangelio y conocer a Dios? ¿Cómo Dios puede ahora juzgar a todos por igual cuando no todos reciben la misma revelación? Unos escuchan el Evangelio y otros no. Una pregunta justa en hacer. ¿Eh? La respuesta es, mi amado hermano, debido a la disposición pecaminosa que cada persona tiene. Cada persona está naturalmente inclinada a seguir el pecado y resistir a Dios. El hombre no quiere, no desea. Mira lo que dice Pablo una vez más, dice que con injusticia restringen la verdad. Otra forma de traducir esta frase es quienes intentan constantemente de suprimir la verdad, manteniendo firmemente su pecado. ¿Okay? Esa es la forma que puedo decirlo. O el hombre está constantemente suprimiendo la verdad acerca de Dios, siendo tercos, parándose sobre su pecado. Esa es la naturaleza del hombre. Y la semana que viene veremos con más detalle cómo Pablo habla de eso, cómo es que todo lo que se puede conocer de Dios ha sido ya revelado al hombre, pasa que el hombre lo suprime. ¿Sí? El hombre toma la verdad de Dios en su corazón y la oculta y la empuja hacia adentro y no quiere de ninguna manera aceptarla y creerla. ¿Sabe que los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo? Porque se dan cuenta de manera innata de que un Dios así, de santo, los haría responsables de los pecados que ellos aman y que no quieren dejar ni renunciar. Y la idea de un Dios santo los ofende. Porque un Dios santo me demanda y me obliga y me llama a cuenta y me juzga. ¿Eh? Entonces, los hombres de manera innata, por naturaleza pecaminosa y su inclinación hacia el mal, el hombre no quiere saber acerca de Dios, aunque lo que se puede conocer de Dios, lo veremos la semana que viene, el verso 19 y el verso 20, lo que se puede conocer de Dios ya le ha sido revelado al hombre, así que no tiene excusa al hombre, pero la razón por la cual el hombre no acepta eso es porque la evidencia no es suficiente, sino porque el hombre suprime la verdad en injusticia. Toma lo que Dios ya le ha revelado a través de la naturaleza y toma, mi amado hermano, la verdad y la ley de Dios que ya ha sido plantada y grabada en el corazón del hombre, y que hace con ella, la barre debajo de la alfombra y no quiere saber nada de ella. No quiero conocer a Dios. Y en ese esfuerzo, veremos también la semana que viene, en las semanas entrantes, en ese esfuerzo de suprimir la verdad, termina el hombre cayendo en el error de adorar y hacer deidades a cosas que no son dioses. Y por eso se convierten en idólatras y adoran a la criatura en vez de al creador. Porque suprimen la verdad. Así que es porque los hombres se niegan a responder a la evidencia
de la verdad que están bajo la ira y la condenación de Dios. Jesucristo dijo esto en Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. El hombre ama más las tinieblas que la luz. ¿Ok? Y es por tal razón que bien lo dijo el salmista en el Salmo 7, verso 11, que Dios es un juez justo y que Dios es un Dios que está indignado cada día, airado, lo que quiere decir eso, cada día en contra del impío. Mi amado hermano, quizás este es un mensaje que a muchas personas no les gusta escuchar. Y quizás a muchos de nosotros preferiríamos que el pastor llegara esta mañana y nos predicara un mensaje del amor de Dios, de cuánto Dios me ama. Y predicara un mensaje acerca de la gracia de Dios, cuán linda es la gracia de Dios. Y dice misericordia, que es nueva cada mañana, dice la palabra. Pero escuche bien, usted no va a poder apreciar, usted no va a poder total y realmente apreciar y amar y atesorar el amor de Dios, su gracia y su misericordia y su favor divino, si usted no comprende la seriedad de la condenación bajo la cual usted estaba. Es cuando usted comprende la seriedad, la pecaminosidad del pecado y usted entiende cuán merecedor soy yo de esa ira, y entonces ahora usted ve a la luz de esa verdad que he sido librado por Cristo Jesús. Y la gracia de Dios haya caído sobre mi vida. Su amor me ha libertado de la condenación. Cuando usted entiende eso, la gracia se hace más bella. El amor se hace más glorioso. La misericordia toma un valor más profundo cuando yo sé de qué he sido librado y hacia dónde voy ahora. Entonces surge en mi corazón un deseo de adoración, de gratitud, de servicio, de entrega. Cuando yo comprendo de qué Dios me salvó, para qué me salvó, mi amado hermano, el deseo entonces de entregarme totalmente a Él aumenta. Así que este mensaje esta mañana no era para deprimirlos a ustedes, sino para llevarlos a un nivel más profundo de adoración. Amén.